Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2. Mientras nosotros leemos el capítulo 2, tenemos que ir de regreso al capítulo 2 para poder reflexionar acerca de los llamados de Dios para las iglesias. El pastor Yosa compartió ayer que Dios tiene un llamado en cada creyente. Para cada creyente hay un llamado para la iglesia. Nosotros tenemos que ser sacerdotes para el Padre. Tenemos que ser reyes, como el capítulo 1 dice. En el capítulo 1, versículo 6 dice: para Dios el Padre, el que para Él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Es como las 7 lámparas. Así que sabemos que en el capítulo 1 la iglesia lo está haciendo bien. La iglesia ha sido escogida por Dios y al final del tiempo la iglesia es poderosa. Pero conforme vamos leyendo las cartas dirigidas a las 7 iglesias, ¿qué tal las iglesias? En realidad, la iglesia está viviendo como sacerdote real, como reyes. No, no es así. La iglesia todavía es débil. Y todavía tiene muchos problemas. Así que la iglesia nos dice a las 7, Dios le dice a las 7 iglesias a través del apóstol Juan: ustedes tienen que escuchar. Dice que aquellos que tienen oídos que escuchen. ¿Por qué el apóstol Juan dice esto? Porque las 7 iglesias estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Cuando todos esos tipos de sectas estaban prevalecientes, entonces muchos entraban y hacían lo mismo, muchos creyentes hacían lo mismo. Y entonces la iglesia no estaba en pie, manifestando la gloria de Dios. Pero Dios les ha confiado a ellos para que lleguen a ser sacerdotes. La iglesia puede representar a Dios ante la tierra, pero la iglesia en sí está enfrentando muchas luchas. Y cuando nosotros leemos las cartas a las 7 iglesias, nosotros tenemos que reflexionar en nuestras propias vidas. No para recordarnos qué tan poderosos somos nosotros, pero el problema de las 7 iglesias son nuestros problemas. Sí, las 7 iglesias no escucharon las reprensiones de Dios, pero nosotros tenemos que escucharlas. Y los problemas de estas iglesias son también nuestros problemas. Las luchas humanas de ellos eran también las nuestras, pero damos gracias a Dios que Él no se ha rendido en referencia a nosotros. Así que al leer el libro de Apocalipsis yo tengo una muy fuerte impresión. En el pasado, cuando yo leía el libro de Apocalipsis, yo trataba de encontrar las profecías para el tiempo final. Y así que cuando yo era joven, yo había leído este libro que se llamaba como Las huellas de los últimos tiempos. Yo quería saber qué iba a pasar en los últimos tiempos. Pero ¿a quién es que se refiere? ¿A quién está hablando Apocalipsis? Apocalipsis está hablando a las 7 iglesias. Apocalipsis se está dirigiendo a la iglesia. Cuando el día del Señor se acerca, la iglesia tiene que escuchar, el pueblo de Dios tiene que escuchar los recordatorios de Dios y cuál va a ser el resultado final. Significa que estas 7 cartas son los 7 pactos de que las promesas de Dios van a cumplirse. El título que yo le doy a este capítulo hoy: la iglesia como sacerdote real. El que tiene oídos, que oiga.
La iglesia tiene que llegar a ser el sacerdocio real, los que tienen oídos que oigan. Ese es el título. Dios habla a la iglesia y Dios les ha llamado para que sean sacerdotes para el Padre. Él nos habla a nosotros y Él nos da estas promesas. Y Él le está diciendo al sacerdote, yo quiero hacer un pacto con usted. Así es como si nosotros vamos a Éxodo capítulo 19. Nosotros vemos cómo Dios quería hacer un pacto con su pueblo. Y cuando usted recibe vida, usted va a recibir. Cuando usted lo recibe, usted va a recibir vida. Entonces, aquí hay 4 iglesias que son mencionadas en este capítulo de hoy. Dios se llama a sí mismo en diferentes formas a las diferentes 4 iglesias a las que se dirige. Así como el pastor Joshua ha mencionado que cada saludo no es mecánico, no es un ritual, porque lleva consigo su propio significado, su importancia. Así que a estas 4 iglesias, la introducción de Dios hacia ellos es diferente. El primero, versículo 1, capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, volvamos de regreso al capítulo 1. ¿Cuáles son estas 7 estrellas? Estas 7 estrellas son los 7 ángeles. Y eso se encuentra en primera de Apocalipsis capítulo 20. El misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y Dios le está diciendo a la iglesia de Efeso, Dios es el que gobierna sobre las iglesias. Dios camina en medio de las iglesias. Las 7 iglesias representan a todas las iglesias alrededor de toda la tierra. ¿Y cuál es el recordatorio que Dios tiene para nosotros? Para la iglesia de Efeso. Si la iglesia de Éfeso trabaja duro, si labora duro, sí, ella labora, trabaja duro, pero Dios le está recordando a esta iglesia. Versículo 2, yo conozco tus obras. O en la iglesia 611, ellos hacen mucho, lo que se llama doing en inglés. Ellos hacen y hacen y hacen y hacen muchas cosas, muchos trabajos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar en el mundo espiritual. Usted no tolera a la gente malvada, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y el versículo 4, ya has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Ellos trabajan duro, ellos son una iglesia que evangeliza, ellos han trabajado fuertemente y ellos se han enseñado unos al otros. En aquel momento había muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, pero esta iglesia es como una iglesia modelo, pero también Dios reprende a esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquel que gobierna sobre la iglesia, aquel que está en medio de la iglesia, le dice, pero tengo contra ti. Esto es una advertencia, que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿era Éfeso una iglesia amorosa? Claro, ustedes saben cómo cuando una iglesia empieza. Nosotros vemos en el libro de Hechos el avivamiento de Éfeso. Por supuesto que ellos aman a Dios. Toda la ciudad estaba anteriormente centrada en el templo de
en el, estaba en el centro de un templo pagano. Era un templo que tenía mucha influencia y estaba allí en la ciudad de Éfeso. Tenían un templo pagano y un templo para el rey romano. Pero el amor de esta iglesia por Dios es más allá de la duda. No hay duda. Ella se ha levantado, esta iglesia. Se ha levantado contra el enemigo. Había muchas cosas malas que se decían acerca del apóstol Pablo para aquel entonces. Pero aquí los líderes iban en contra de los ídolos, en contra de la industria de la idolatría. El amor de Dios, el amor hacia Dios de esta iglesia es manifiesto, y ellos, debido a ese amor, ellos lo muestran, y es manifiesto el amor hacia Dios. Y aún así tienen que ser cuidadosos. Así nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y esta es una trampa para todas las iglesias en general. Cuando nosotros vemos a las iglesias o cuando nos vemos a nosotros mismos, nosotros queremos construir una iglesia gloriosa para Dios. Pero ¿cómo nosotros testificamos de la gloria de la iglesia? A través de hacer, claro. Al ver que los ministerios de la iglesia están prosperando. ¿Y por qué es que una iglesia tiene muchos miembros? Porque la iglesia trabaja fuertemente en evangelismo, en ministerios, en discipulado. Porque estos líderes de célula tienen muchos líderes de célula, muchos grupos celulares en una semana. Y nosotros pensamos, wow, ¿de verdad que ellos ponen a Dios primero? A la gente segundo y al mundo después. Dios primero. Y vemos, wow, claro que sí, la iglesia de Éfeso es muy buena en avivamiento, en evangelismo. Pero Dios les habla a ellos a través del apóstol Juan. Quizás nosotros también tenemos esta debilidad. Nosotros quizás también queremos trabajar duro en nuestro ministerio. Sí, por un lado nuestra iglesia va a estar entonces muy bien estructurada, hay muchos diferentes ministerios y pareciera que sí, que somos gloriosos y que cada colaborador, cada líder de célula trabajamos duro, somos pacientes, conocemos la verdad muy bien. Pero nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Esto no solamente se refiere a la iglesia de Éfeso. Este mensaje nos está diciendo a cada uno de nosotros que cada iglesia va a tener sus propios problemas. No sean perfeccionistas. Oh, somos la iglesia gloriosa. No. No importa qué tan poderosos seamos. Comparados con la iglesia de Éfeso en el libro de Hechos, nosotros aún somos todavía una iglesia pequeña e insignificante. Pero el recordatorio a la iglesia de Éfeso es también el recordatorio para nosotros hoy. Quizás nosotros pensamos porque estamos en la iglesia, en una iglesia donde hay muchas obras, donde hay mucha diligencia y paciencia, quizás pensamos, oh, solo hemos dejado un poquito de nuestro amor y todavía somos bastante amorosos. Nosotros ponemos todo lo nuestro en el ministerio, pero no tenemos que poner o ver de manera muy pequeña el significado del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Así que aquí había muchas obras. Pero si ha dejado el primer amor,
El Dios que mora en medio de las 7 iglesias va a venir y va a remover tu candelero. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que amor es lo más importante. Ustedes pueden hacer un gran y glorioso ministerio, pero déjenme decirles, hermanos y hermanas, cuando hay una nueva persona que viene a su grupo celular, ¿puede ese nuevo miembro de la célula sentir el amor de esta iglesia? Cuando este miembro de célula es débil, hay muchos miembros de las iglesias, hay muchos miembros de las células que son muy, muy débiles, que tienen muchísimas emociones y que son muy emotivos. Quizás ellos tienen enfermedad propia o enfermedad mental, física o familiares enfermos, y Dios que se mueve en medio de nosotros, en medio de las 7 iglesias, Él mira todo lo que hacemos. Pero Él lo que más anhela es que nosotros no dejemos el primer amor, el amor a Dios. Nosotros no hacemos el ministerio por la gloria de la iglesia. Nosotros no trabajamos duro no hacemos la labor del ministerio solo por gloria o por números. Nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros motivos. Nosotros tenemos discipulado. Lo hacemos debido a este amor, a ese primer amor que hacemos lo que hacemos. ¿O es que lo hacemos por el ministerio? ¿Lo hacemos por números? Pero hay algo bueno de la iglesia de Éfeso. Ellos odian el comportamiento de los nicolaitas. Ellos odian lo que Dios odia. Y entonces Dios dice, es bueno que ustedes odian a los nicolaitas porque los nicolaitas quieren siempre comprometer la fe. Y yo les reconozco esto. Así que Dios quiere que nos alineemos con su corazón y que amemos lo que Dios ama y que odiemos lo que Dios odia. Versículo 7, Dios le da una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Cuando ustedes se arrepientan, cuando ustedes restauren el primer amor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es algo que el Espíritu Santo le quiere dar a todas las iglesias, no solamente a la iglesia de Éfeso. Mientras que nosotros nos aferremos a nuestro primer amor, nosotros no dejamos nuestro primer amor, no olvidamos nuestro primer amor y escogemos amar a Dios y al hombre. Entonces Él nos promete que nosotros vamos a comer de el árbol de la vida. Y al comer del árbol, del fruto del árbol de la vida, nunca vamos a morir. Y esta es la bendición original de Dios. Este paraíso es el jardín del Edén. Es la vida eterna que va a tener gozo y satisfacción eterna. Y también se refiere a Jesucristo, que fue crucificado. Es Él quien nos da vida eterna. Nosotros decimos que creemos en Jesús y que tenemos vida eterna. Sí, y eso es verdad. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros somos entonces justificados por fe. Pero Jesús nos dice que, el pastor Joshua nos dice que esa amplitud del árbol de la vida de la salvación es muy ancho. Se refiere a este fruto del árbol de la vida, que es una abundancia que nosotros tenemos que recibir, esa riqueza profunda de la salvación. Y el segundo recordatorio es para la iglesia de Esmirna.
Así que nosotros caminamos en las iglesias, ok, caminamos con Dios y todo va a estar bien. Aquí esta es una iglesia que Dios, y le damos gracias a Dios, pero para la iglesia de Esmirna, ellos enfrentan persecución. Versículo 8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, porque tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Satanás va a poner a algunos de ellos en prisión. Pero ¿cómo es que Dios se presenta a sí mismo a la iglesia de Esmirna? Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dios le está diciendo a su iglesia, a su gente: sí, nosotros vamos a enfrentar tribulaciones y persecución, pero cuando nosotros creemos en Jesús, no es que todo allí ya va a terminar en nuestra vida. Tenemos que, versículo 10, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Dios, que camina en medio de las iglesias y que volvió y que regresó a la vida, que volvió a vivir, que resucitó, está en medio de la iglesia de Esmirna. Y le dice: y ustedes van a recibir la corona de la vida. Así que la iglesia de Esmirna es famosa por la persecución. La ciudad era leal al emperador romano. Y también otro de nuestros famosos mártires de la iglesia fue allí muerto. Le dice: y tendréis tribulación por 10 días. Dice que esto nos indica que va a haber una limitación a nuestra tribulación, a nuestro sufrimiento. Para la iglesia de Éfeso, ellos eran muy buenos en el ministerio y eran muy perfeccionistas en el ministerio. Y nosotros decimos, por otro lado, nosotros somos muy perfeccionistas en que cuando nosotros venimos a Cristo no vamos a tener problemas. Pero cuando enfrentamos tribulaciones, cuando hablan mal de nosotros, cuando enfrentamos pobreza, tribulación, nosotros vamos a ser retados. Pero la promesa de Dios para la iglesia de Esmirna, la tribulación es por 10 días. Pero si usted es fiel hasta la muerte, usted va a recibir la corona de la vida. El versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que nosotros somos la iglesia del árbol de la vida. Nosotros somos el sacerdote real. Nosotros definitivamente vamos a enfrentar tribulaciones y desafíos. Y cuando yo leo la historia de la iglesia, especialmente cuando yo leo los libros del siervo Nathanael Shaw, cuando nosotros queremos llegar a ser una iglesia gloriosa, la gente sí nos va a atacar, la gente va a hablar mal de nosotros. Pero el Dios que estuvo muerto y que regresó de la muerte, que volvió a vivir, está con nosotros. Y Él es quien nos va a guiar fuera del valle de la muerte. Tenemos que creer. Quizás usted enfrenta pobreza o tribulación en sus propias circunstancias, pero recuerde, 10 días. Significa que va a terminar, significa que va a tener un término, pero usted va a heredar la corona de la vida. Esperando por usted está esa corona. Significa que usted no va a sufrir más. Y cuando usted es fiel,
Y cuando somos fieles hasta la muerte, va a venir este premio que nosotros tenemos que saber con claridad, que el Jesucristo resucitado está en medio de nosotros y que nosotros no queremos abandonar a este Señor resucitado. El Señor resucitado es mayor que cualquiera que me está persiguiendo o que está causándome persecución. Estas cosas las dice el que es Jesús, es Dios quien va a juzgar y Él va a luchar por la iglesia. Yo sé dónde usted mora, le dice. Yo sé que es, dice, yo creo que este es el templo del emperador romano. Así que hoy ellos quieren impulsar, la fuerza política quiere infiltrarse en la religión. Pero los creyentes deben de decir, ustedes tienen también que adorar al rey romano, tienen que tener un templo para el emperador romano. Pero aquí dice, ustedes se aferran a mi nombre y a la sana doctrina. Ellos son fieles. Ellos son mártires fieles. La iglesia de Dios puede ser libre de los poderes políticos por el poder de Dios. Entonces, este otro mensaje es para el mensaje a Pérgamo y ellos se aferran al nombre de Dios. Ellos parecieran ser muy valientes, muy valerosos. Pero aquí hay unos que enseñan la doctrina de Balaán. Ustedes recuerdan que había un gran poderoso ejército que nunca había enfrentado derrotas cuando los israelitas estaban en el desierto. Y toda la tierra de Canaán estaba. Entonces aquí vino Balaán, y Balaán lo que hizo fue poner una trampa para el ejército de Israel, y la trampa que puso fue poner un templo allí. Era un ejército valeroso, grandioso, pero Dios le está recordando ahora a la iglesia de Pérgamo que algunos de ustedes han tropezado porque están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y están cometiendo fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ellos decían, sí, nuestro cuerpo está corrupto, pero Dios les está recordando, arrepiéntanse. No solamente busquen las cosas que se miran no solo busquen lo superficial, no solamente es, sí, claro, hacemos muchos ministerios, sí, cada semana vemos señales y maravillas, sí, cada semana nosotros escuchamos testimonios en la iglesia, en Tamercy Seat, el salón principal. Pero de hecho, para nuestras propias vidas, el poder de Balaán está en la iglesia. Estamos siendo seducidos por la lascivia del mundo, y Dios le está recordando a su iglesia que no solamente busque la gloria superficial, externa, sino que busque santidad interna en su ser interior. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que hoy este maná es un maná escondido. Pero cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, somos santificados.
Y cuando nosotros vencemos este maná escondido, este maná se puede referir a la palabra de Dios, o se puede también referir a las señales y maravillas, y también se puede referir a la provisión diaria. Cuando nosotros vencemos esto, entonces cuando vencemos esto, Dios nos va a dar un nombre nuevo. La piedra blanca significa o representa una invitación de Dios, que Dios quiere invitar a su iglesia para que vengan, que entren a su revelación, para que entren a la verdad de Dios. Quiero hablarle a usted, está diciéndole Dios a su iglesia. Quiero darle un nombre nuevo. Y la última iglesia a la que este capítulo envía un mensaje es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y le recuerda a esta iglesia el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta Jezabel es la que separa a Dios, separa a los siervos de Dios. Tiara es una ciudad muy comercial. Y aquí entonces Jezabel va a atraer a toda la iglesia hacia el mundo. Ellos pensaban que estaban siguiendo a Dios, pero se habían infiltrado las ideas mundanas en la iglesia. Aunque ellos tienen amor, fe, servicio, paciencia, pero ellos estaban volviendo al mundo y eso los iba a destruir. Y esto también se refiere a nuestros corazones. En la superficie pareciera que es una iglesia muy piadosa. Pero ¿qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo es que ellos toman decisiones? ¿Cómo es que las iglesias toman decisiones? ¿Siguiendo la verdad o siguiendo al mundo? ¿Siguiendo a Dios o siguiendo al dinero? Así que hay muchos hermanos y hermanas que se unen a la iglesia. ¿Y se unen por qué? ¿Por intereses comerciales? ¿O porque ellos van por los deseos del mundo? ¿O porque realmente con un corazón simple siguen al Señor con todo su corazón? Dios le está recordando a la iglesia. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Tiene que retener lo que todavía tienen para que no se vuelvan al mundo. Y yo y dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Dios nos está recordando estos problemas de estas 4 iglesias y nosotros tenemos quizás uno de estos problemas. Y Dios nos ha confiado la verdad del árbol de la vida. Y de hecho Él ha preparado los frutos del árbol de la vida. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que tenemos que llegar a ser una iglesia que vence la voz del mundo, que no dejamos nuestro primer amor, que no abandonamos nuestra fe. Que no edificamos una iglesia que solamente es gloriosa en la superficie. Nosotros tenemos que ser una iglesia gloriosa, pero somos tan débiles. Pero el apóstol Juan, Dios está diciéndonos a nosotros a través del apóstol Juan: el que tiene oído que oiga. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis en los devocionales matutinos, ¿cómo podemos nosotros llegar hasta el capítulo 22? ¿Cómo podemos llegar a ser
la novia gloriosa de Jesús, ¿cómo podemos llegar a ser algo de vida? Tenemos que, para llegar ahí, se empieza por meditar en la Escritura, en estas palabras, que lo que el Señor, el Espíritu dice a las iglesias, que sea y que se hable a nosotros. Nosotros oímos y nosotros entramos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Pongámonos en pie y adoremos al Señor.